ya la conozco, pero en verdad felicitaciones a las dos y a todo el equipo de KM, porque en verdad aquí en Temuco, y no solo en Temuco, esto de la virtualidad también le ha permitido a KM ser conocido en otras regiones, en otras ciudades, y el aporte que hacen en esto de generar espacios de capacitación, de diálogo, del conocimiento es precioso, así que yo feliz de estar aquí, feliz también de que hoy día la mayoría de ustedes sean profesores, por ahí puede que haya algunos colegas, algunos psicólogos también, o asistentes sociales, así que nada, yo lo que sé, que siempre uno dice que no sabe, porque es verdad, pues si el día que uno diga que sabe, entonces ya no tiene ninguna gracia todo esto, porque siempre uno tiene hambre de aprender más. Yo voy a poner a disposición lo que yo sé, pero también la idea es de que ustedes me cuenten lo que ustedes saben y cómo poder co-construir espacios más robustos de aprendizaje. Entonces voy a compartir pantalla, muchachines, para empezar y poder mirar más de cerca cómo ha sido este bendito proceso de pandemia. Y digo bendito porque paradojalmente genera mucho estrés. Yo creo que a todos nos tiene bastante quemados en distintas versiones o... ¿Se cargó? ¿Lo ven? Sí se ve, en pequeñito. Sí, Ay, sí. se ve. Súper, súper. Ya, cuando se quede pegado o algo pase, me avisan, ¿vale? Porque a veces pasa que mi computador, como que el pobre, yo no sé cómo no explota, con todas las horas que lo tengo prendido y cómo literalmente lo estrujo para hacer distintas actividades. Pero bueno, hablábamos de como esta paradoja de la bendita pandemia, porque si bien nos tiene a todos muy estresados o muy quemados en las distintas versiones, fíjate que también se abre como un paréntesis, como para gestar nuevas reflexiones, nuevas tomas de decisiones, replantearnos cómo entendemos, por ejemplo, el colegio, cómo entendemos nuestro rol como agentes de cambio, toda vez que somos adultos, eh, a veces nos asuste o no, nos guste o no, a cargo de los niños, ¿no? Hasta hace pocos años atrás todavía existía como, y creo que hoy sigue existiendo esta como, como pimponeo que la casa dice, mira, que mi hijo, que el colegio eduque a mi hijo y lo sostenga y lo críe también, y el colegio le dice a los padres o a los cuidadores directos, no, pues yo soy solo el colegio, mi rol es netamente formativo, y Chile, para bien o para mal, a mí me hago cargo de lo que digo, más para mal, tiene como esta idea de lo formativo netamente cognitivo, como que siglo XXI, año 2021, todavía sigue siendo súper difícil implementar o validar tramas más socioafectivas, por ejemplo, en los contextos escolares. Pese a que en Chile tenemos grandes expertos que llevan, mira, décadas hablando de esto, ¿no? Uno de ellos era el que falleció ayer, ¿no? Humberto Maturana. Eh, Él no trabajaba mucho hacia los colegios o con los colegios, pero desde la biología del amor y del amar y de las tramas más colaborativas y más humanizadas, también su invitación era esa, ¿no? Una de las tantas invitaciones que él hacía, era como entender de que lo socioemocional es transversal a todos los nichos o campos de acción donde se desarrolla la célula, siendo chiquitito en la temprana infancia, siendo adolescente o siendo adulto. Entonces, ¿por qué les digo de que es como una bendita paradoja? Porque genera como esta sensación ambivalente de mucho estrés, pero también, pese a ese estrés, nos conecta mucho como con esta capacidad resiliente que tenemos de flexibilizar, de girar, de cuestionarnos y de abrir nuevos caminos que nos tengan a todos un poco mejor, un poco menos estresados. El problema es que a veces nos desesperanzamos y sentimos que no podemos hacer nada porque el sistema es muy heterogénico o perturbador y complejo, y como que nos desesperanzamos y seguimos haciendo más de lo mismo, ¿no? Trabajando, cumpliendo metas, sacándonos notas y siendo leales a cualquier sistema, a cualquier ideología, a cualquier sistema de valores, menos a que el organismo en su complejidad necesita. Entonces, mira, puse para iniciar no sé cómo llamarle, esta imagen, esta gráfica que se usa mucho para hacer memes, porque yo siento que puede resumir, chiquillos, bastante lo que vamos a ver hoy día en la charla. Vemos a esta pobre profesora ahí intentando con su mejor cara sostener la clase y preguntándole, ¿no?, a sus alumnos si tienen alguna duda sobre la clase que ella preparó,
que a ella también le implicó estrés, porque ella también está no solo haciendo clases desde su casa, está también lidiando con su vida y su manada en su casa. Y los alumnos, que no solo son alumnos, también tienen una vida, en verdad le están hablando de cualquier cosa menos de la clase, pero no le están hablando de cualquier cosa porque la quieran, perdonen mi lenguaje, joder o molestar. Le están hablando le están diciendo cosas a la profesora que para ellos son importantes, como por ejemplo que llegó una mascota nueva a la casa, que pelearon con el papá, que hoy día están de cumpleaños, cualquier cosa menos hablándole del logaritmo, el objetivo pedagógico que la profesora tenía en ese momento, porque en ese momento para los niños no es tan relevante eso, no porque no sean desafiantes o no quieran aprender, es que en serio están intentando entender y lidiar con todas las rutinas que han cambiado en pandemia, y la profesora también está intentando lidiar con dar cobertura a la planificación que le exige el ministerio, que le exige también su UTP, que le exige el director. Entonces es como vivir en este caos, ¿no? Donde yo me quiero conectar con mis alumnos, los alumnos se quieren conectar con su profesor, pero ¿cómo hacemos para lenguajear, de nuevo homenajeando mucho a Humbertito, a Maturana, cómo hacemos para coordinarnos y lenguajear conceptos comunes, conceptos afines si estamos niños y adultos tan estresados, ¿no? Siempre, siempre es muy bueno antes de empezar a meternos a temas específicos, como poner en contexto eh, este bendito y complejo estrés. Chile no está estresado ahora con la pandemia. Chile es uno de los países de Latinoamérica y del mundo que con o sin pandemia, incluso antes del golpe militar hace muchos años atrás, no se caracteriza por ser una sociedad muy bien tratante con sus ciudadanos. Chile, no se, Chile tiene muchas características preciosas, tiene un clima muy variado, tiene gente muy linda, tiene un montón de dinero y de recursos, mira, tiene muchos factores resilientes, pero también sangra mucho, sangra la salud y la vida mental en este país. Hay miles de indicadores, yo aquí puse tal vez uno de los más recientes, por ejemplo, Chile, eh, cerca del 6%, 6.2, pero es 6% en términos de estadísticos, presenta problemas de salud mental superando, tal vez uno diría, ya, pero no es tanta la diferencia respecto al 4% de problemas de salud mental que hay a nivel mundial, pero para variar también los sobrepasamos. Chile siempre ranquea por sobre los rangos esperables de que es tolerable para el organismo respecto de factores de riesgo en salud mental. Luego hay un indicador que a veces fíjate que genera mucho debate con algunos colegas, sobre todo los psiquiatras, porque pese a que tenemos estadísticas rotundas de equipos de investigación bastante buenos y rotundos, que dicen de que en Chile el suicidio, por ejemplo, es la segunda causa de muerte, ojo con la edad, desde los 15 a los 29 años, a veces los psiquiatras o las colegas que trabajan en salud, que son muy amigos de los paradigmas más tradicionales, pongámoslo así, como que te dicen, no, pero eso no es tan verdad, el suicidio ya no está tan en riesgo en Chile, tal vez, ojo con la edad, de los 15 años los niños están más protegidos por el colegio, las casas, y como que tienden un poco a cuestionar mucho este indicador. Y sabes qué, la verdad, nos duela o no nos duela, no es un indicador tan liviano, tan somero. Cada vez que miramos el dolor, la desesperanza que lleva a niños, piensa, 15 años, no estamos hablando de adultos de 30 a 40 o de 40 a 50, 15 a 29 años, eh, el 12% de la gente en ese rango etario se matan y no le tomamos tampoco el peso a eso. Luego, si miramos otros indicadores, el 23% de las licencias médicas corresponden a causales de salud mental. Mismas licencias que son cuestionadas, mismas licencias que no son pagadas, mismas licencias que, por ejemplo, en los ambientes de trabajo, a veces tienen un miraje súper peyorativo, como si tener un problema de salud mental fuera algo no permitido, ¿no? Te puede dar un infarto y probablemente la gente te va a preguntar cómo estás y te van a recomendar cardiólogos.
pero puedes llegar a tu trabajo y decir que tienes un cuadro ansioso depresivo grave o que estás con ideación o que, no sé, tienes sintomatología ansiosa, y la mayor parte de las personas tiene vergüenza de reconocerlo, o los mismos colegas tienen a veces una mirada peyorativa del estrés entre los adultos, y cuando se trata de niños es 1000 veces peor. Luego les voy a mostrar algunos indicadores de niños, y luego vamos a llevarlo mucho al contexto de los colegios y el estrés en pandemia en la escolarización. Chile tampoco, yo no quiero que esto suene como, oye, pero Chile está todo mal. No, no está todo mal, pero hay que hablar las cosas como son, y la verdad sí tenemos un sistema de salud mental por lo bajo deficitario o mediocre. No tenemos una ley de salud mental que sea lo mínimamente respetuosa o que dignifique el dolor de los procesos de quiebre en la trayectoria vital. Existen muchos programas, ¿no?, de salud mental, APS, COSAM, CEFAM, a propósito de los sistemas escolares, la ley CEP, la ley de subvención, existen programas como programas de habilidades para la vida, existen muchos intentos de contener, de diagnosticar, de sostener y de intervenir la salud mental a lo largo del ciclo vital. El asunto es que muchas veces a ver, como las formulaciones técnicas, las ideas que subyacen a todos esos programas son re lindas, son muy buenas, pero muchas veces carecen de profesionales capacitados, muchas veces carecen de recursos, muchas veces carecen de cosas tan concretas como cobertura en horas, entonces tenemos listas de espera que son vergonzosas, tenemos tramas muy revictimizantes. A veces los pacientes sufren más por cómo los trata el sistema que por las razones iniciales que solicitan sus procesos de terapia. Muchas veces el ver al psicólogo una vez al mes los daña más que la violencia por la cual consultan en su casa, por ejemplo. O en los colegios. Muchas veces los niños tienen en el colegio a un colega, a un psicólogo que está ahí, oye, pero el colegio tiene contratado a un psicólogo para una matrícula de 800 chicos. Entonces es como, pero ¿qué ser humano va a poder sostener a una muestra mínimamente significativa de una matrícula de 800 chicos? ¿Te fijas? Es como esto de que tenemos muchas ideas para poder visibilizar la salud mental, pero somos un país muy internalizante que arrancamos del dolor. Y no solo en salud mental, incluso en temas sociopolíticos, incluso en temas del cotidiano vivir, como que nos cuesta no asustarnos del dolor y prevenirlo a tiempo o generar líneas incluso de promoción. Casi siempre estamos interviniendo, y más encima intervenimos no tan bien porque copiamos modelos gringos, no los adaptamos, usamos muchas veces, incluso para hacer investigación, ciertos instrumentos que se intentan estandarizar con normas chilenas, pero también muchas veces no dan cuenta de la realidad de la población que queremos medir o observar. Demuestra un botón, a propósito de lo que les vengo diciendo. Les decía de que sabemos, sobre todo los que somos clínicos, que existen intentos, no de este gobierno necesariamente, pero de distintos gobiernos que ponen este tema en la palestra, ¿no? Distintos expertos incluso bajan de sus laboratorios o sus universidades y te llevan la información y te dicen, mira, esta es la realidad de los niños, los adultos, los profesores, los padres, de la sociedad. Entonces se generan programas como GES y no sé si sabían, pero de las 85 patologías que cubre GES, 4, lloren conmigo por favor, 4 son de salud mental para adultos y 0 para salud mental infantil. 0. 0 es 0. Hay un programa que se llama, dentro de la cobertura GES, que se llama psicomédica, que ahí hay que hacer un paréntesis porque toma a los chicos, o tú como cuidador, si tienes como carga a tus hijos, puedes comprar bonos y tienes programas de intervención de salud mental, pero necesitas tener 15 años. O sea, desde los 0 a los 15 años ni siquiera existe para psicomédica. Ahora, algunos me dirán, oye, pero Loreto, ¿existe FONASA? Sí, existe FONASA, pero FONASA existe para comprar bonos, pero no, el que tú compres bonos no es garante de que de base o que exista algún programa robusto de intervención. Y cuando existen programas de intervención, lamentablemente siguen siendo poco respetuosos con el dolor que presenta ese sistema consultante.
siguen existiendo en la mayor parte del tiempo paradigmas como súper remediales opuestos de la remisión del síntoma. Es decir, llega el niño o el adulto porque tiene un cuadro ansioso depresivo y la mayor parte de los procesos, no solo de terapia, también los procesos de dietas farmacológicas o farmacológicos, están puestos en sacar el síntoma, como que el niño fuera o el adulto fuera como una máquina que hay que ajustar en el taller, enchular este auto y que el auto salga a funcionar y a rendir, a sacarse notas, a portarse bien, a cumplir metas, a competir, no colaborar, como invitaba. Todo el rato voy a hablar de Maturana porque en verdad yo lo quería mucho y aprendí mucho de él, tuve el honor de aprender mucho de él, así que esta capacitación va a estar muy parafraseada desde él invitar a colaborar y convivir, ¿no? Legitimizar no solo la diferencia del otro, también el dolor del otro, dignificar el dolor, el proceso de quiebre que tiene el otro. Y Chile lamentablemente no se caracteriza por eso, ni en salud, ni en educación, ni en idiosincrasia. De hecho, muchas veces cuando uno habla de esto, como que el feedback que te llega es que uno es filántropo, uno es romántico, uno es idealista, como que esto fuera casi un sueño, como que casi pedir dignidad para poder intervenir el dolor de los niños o de ustedes los profesores es como un, no sé, como que uno se pone bueno por visibilizar estos temas. Hablar y reconocer el estrés que ustedes como profesores pueden tener es como, qué interesante, pero ellos estudiaron para ser profesores, así que si están cansados, no importa, tienen que seguir. Los niños tienen que aprender. ¿Me entiendes? Es como que les hiciéramos un favor cuando visibilizamos esto. Y no solo a los profesores, es lo que les digo, sí, es un tema de idiosincrasia. No sé si supieron hace 1 o 2 semanas atrás, por ahí, esta imagen fue súper bullada, ¿no? Apareció en todos los medios porque en una investigación internacional, donde para variar se tomaba muestras chilenas, y internacional estaba de nuevo Japón, México, Irak, Rusia, o sea, tenías para elegir, la India incluso. Chile fue el segundo país que ranqueó con mayores variables de factores de riesgo en salud mental. Esta muestra fue en población adulta, aquí no se midieron niños. Yo no sé si de los que están aquí presentes, algunos conocen a Felipe Lecalenier, ¿les suena ese nombre? Sí, ¿No? sí, lo conozco. Ya, muy bien, sí. Puede He que leído, he leído sus libros. He leído has sus leído. libros y he estado en algunas charlas con don Felipe, el padre del vínculo. Sí, sí, en Chile es uno de los padres del vínculo y la invitación, igual que Maturana y muchos otros, a humanizar las prácticas y justamente la disponibilidad de vínculos que nos ayuden a crecer, de vínculos que nos ayuden a estar sanos, no estar enfermos. Esta investigación no es aquí no participó Pipe, no participó Felipe, pero él tiene otra. Yo hoy día no traje esas investigaciones porque ya las he estrujado mucho en otras capacitaciones y les quiero mostrar otras hoy, pero una de las cosas que Felipe lleva años mostrando es que Chile sangra no solo en la adultez, no solo son los adultos los que tienen altas tasas de depresión, de ansiedad, de consumo de alcohol, de regulación oral y obesidad, eh, o incluso de cuadros de somatización diversas que los van a llevar a los adultos, a fibromialgia, a cuadros oncológicos, a cuadros de lupus o manifestación de diversos síndromes. La gran apuesta de Felipe es que él ha dedicado gran parte de su vida a investigar a los niños, y cuando les digo a los niños, son niños pequeños, son niños de 0 a 6, 5 años, ese es como su fuerte de investigación, y fíjate que él tiene investigaciones que vienen a confirmar esto, ¿no? Que Chile sigue siendo el que ranquea internacionalmente de manera bizarra. En Chile los niños están más enfermos que los niños de Irak, de Pakistán, de África, donde falta agua, hay hambruna. Incluso Perú, que a veces Chile es súper peyorativo para referirse a Perú, fíjate que también, convengamos que tiene una realidad bastante parecida a nosotros en cómo se vulneran a los niños, pero hay subvariables en que ellos los cuidan mejor. Entonces es complejo detenernos a mirar
antes de entrar en el colegio, ¿qué está pasando en Chile? Que en serio los ciudadanos sangran y nadie lo ve. Es como que tuviéramos anemia de tanta hemorragia que hay y nadie lo ve. Andamos todos desangrados caminando y es como que importa poco porque hay que seguir y hay que cumplir. Los niños no tienen derecho a quejarse porque si se quejan son mañosos y manipuladores, y los adultos no tienen derecho a enfermarse y a pedir licencias o que los traten dignamente en sus procesos de dolor, porque también, entonces son adultos quejones, mediocres, que no se esfuerzan, o lo que a ustedes como profesores les ha tocado lidiar desde el año pasado, siempre yo creo, pero desde el año pasado los han tratado horrible en esto de que están flojeando, que se quejan de quejones, que cómo les va a costar organizar su trabajo desde las casas. ¿Me entiendes? Como volvemos a lo mismo, la invisibilización del dolor. Lo único que cuenta aquí es la instrumentalización y el seguir funcionando como que nada pasara. Y desde ese paradigma también, muchas veces para abordar la salud mental, existe una mirada muy patologizante y reduccionista por lo mismo, pues, porque si en el fondo humanizamos los procesos de dolor, tenemos que generar nuevas prácticas, tenemos que generar nuevas tramas comprensivas de qué gatilla ese dolor, y para eso no hay tiempo, aunque entre paréntesis siempre hay tiempo para eso, pero Chile no se destina tiempo a eso, no hay recursos, te dicen. Hay plata para comprar cualquier cosa, para comprar tanques, para pelear en guerras que, no sé, fabulan ciertas fuerzas armadas porque invierten mucho dinero a veces en eso, pero no hay plata para capacitar a los profesores en salud mental, o no hay plata para tener una ley de salud mental, perdonen mi lenguaje, como la gente, que cubra las necesidades de su población. Se invierte un montón de plata en viáticos para políticos o un montón otro de actores o agentes sociales, pero no se invierte en ni siquiera el cáncer infantil. ¿Te fijas? No existe una mirada respetuosa, aunque suene majadero y repetitivo, del dolor del otro, y en ese mismo sentido lo que sí existe es una mirada patologizante, donde se le pone mucha etiqueta al dolor de los niños y de los adultos, y por lo mismo los planes de intervención son más centrados en la remisión del síntoma y en volver a equipar a este ser humano para que funcione. Sin perjuicio de eso, en Chile también hay algunos, sabemos muchos que nos quemamos las pestañas y más por intentar aperturar espacios más distintos. Y yo le nombraba a algunos, a Maturana, a Leconomía, a muchos otros, porque ahí les voy a ir nombrando, pero no aquí en Chile, en tierras muy lejanas de acá, hace muchos años atrás, un psiquiatra de apellido Achenbach, junto a su equipo de investigación, en el intento de entender el dolor de la experiencia humana sin reducirlo a una etiqueta, él proponía de que todos, a lo largo del ciclo vital, da lo mismo aquí la edad, si tienes o no tienes recursos, o sea, todos como mamíferos a lo largo del ciclo vital, en situaciones de estrés, vamos a oscilar, chiquillos, en estrategias de regulación para poder soportar y elaborar ese estrés, en estrategias internalizantes o estrategias externalizantes. Las internalizantes, como su nombre lo dice, es lo que es hacia adentro, es interno, se guarda, ¿no? Entonces, frente a una situación de estrés, hay personas que mientras más estrés sienten, más hacen como que no existe ese estrés, porque racionalizan, porque suprimen, porque les cuesta reconocer ese estrés, porque si lo reconocieran, entran en un problema más complicado, que es, ahora que yo reconozco que tengo rabia, que tengo estrés, que tengo miedo, que tengo lo que fuera en estrés, ¿a quién se lo voy a decir? Porque la verdad, otras veces he intentado sentir o conectarme con ese dolor, pero cuando yo busco a alguien a quien hablarle de lo que me pasa, no existe nadie que esté para contenerme. Así que he aprendido que aunque hay algo que me está generando estrés y me duele, parece que me duele menos si yo lo invisibilizo, si yo hago como que no está pasando. Y en verdad, desde el autoengaño mental y afectivo, uno no se da ni cuenta, si es que uno lo internaliza nomás y luego el cuerpo te pasa la cuenta. Luego, bienvenidas sean todas las somatizaciones, colon irritable, tramas de ansiedad y depresión, alopecias, baja motivación, problemas de ciclos circadianos básicos, ciclos de sueño y vigilio, no pueden dormir bien, en verdad. O al revés, ¿no? El externalizante, que como su nombre lo dice, externaliza, pone todo afuera. Así como el internalizante en estrés
su guaya y se amarra y no se ve, no se siente y sigue funcionando, el externalizante se desborda. El externalizante es como una especie de volcán que explota y se daña así, y sin darse cuenta también daña a quienes están cerca. Entonces, si lo pusiéramos de manera más específica, ustedes pensando en sus alumnos, los niños internalizantes la mayor parte del tiempo van a ser los que son más complacientes, que estando estresados en pandemia, llorando, van a hacer su tarea hasta las 3 de la mañana y al otro día van a llegar con los ojos como papa, pero te van a hablar de la tarea que hicieron. O mírense ustedes, ustedes los adultos. No importa si les dieron las 9 de la noche contestando correos y WhatsApp de los apoderados y los niños y no durmieron nada y están con la guata inflamada y el colon reventado, pero no importa, yo cumplí mis metas, le dicen a los colegas de UTP, al director, al sostenedor o al ministro especial que tenemos, por decirlo de manera respetuosa. Y los externalizantes, ojo, que el internalizante, fíjate que es que el que genera como más costo fisiológico en su vivir, o sea, es el que se enferma más, porque es el que más se calla, así que le cuesta pedir ayuda, pero en Chile es el que siempre es más premiado, po. En Chile nos gustan los niñitos que se portan bien en la sala, el que nos dice que sí a todo. Y también a los adultos nos gusta el colega que es complaciente y que nos hace el trabajo, o a los jefes les gustan los funcionarios que siguen reglas sin reflexionarlas. Oye, en los supermercados, no sé si se han fijado, cuando uno va cerca de la caja, frente siempre como cerca de la caja hay como cartelitos donde sale el empleado del mes. Te sale Juana Pérez, y a veces ponen la foto, a veces sale solo el nombre Juana Pérez, se destaca por ser el empleado del mes. Y a veces yo me digo, ¿cuánto le habrá costado a esa persona ser el empleado del mes? ¿Cuántos turnos extra habrá hecho sin decir ni pío por miedo a perder el trabajo? Pero el jefe muchas veces lo ensalza y dice, mira, esta persona respeta las reglas, los códigos, las normas y es un buen funcionario. Pero el pobre caballero, la pobre señora está con un cuadro ansioso depresivo horrible, toma pastillas, la pasa fatal y el jefe nunca se enteró. Lo mismo los niños. Hay muchos niños que muchas veces tienen el primer lugar en los cursos, pero los adultos no vemos cuál fue el proceso para tener ese primer lugar. Ahora, por amor a Cristo, contexto con lo que digo, no estoy diciendo de que entonces todos los chicos que son premiados, todos los adultos que son premiados, tengan que entrar en una especie de vía crucis para hacerlo, no. Pero sí es cierto que Chile se caracteriza por tener cerca del 20% de la población, es una investigación de hecho del Calenier de Felipe, que es una población internalizante. Por eso es que también tenemos las tasas más elevadas, o una de las tasas más elevadas a nivel mundial de ansiedad y de depresión, o de suicidio, como yo les decía delante. Y ojo, que los rangos normales a nivel mundial son del 2 al 6%. Nosotros tenemos el 20%, chiquillos. O sea, reventamos de nuevo la muestra. Salimos de nuevo significativamente de lo esperable. Y ojo, que los externalizantes también la pasan mal porque ellos tienen que cargar con todo el peso de estar estigmatizados, ¿no? El externalizante es el que, acuérdense, más desborda, más muestra la sintomatología. Así que aquí vamos a tener niños, por ejemplo, muy rabiosos, niños muy disfóricos, niños muy oposicionistas, que yo no creo en esas etiquetas en ningún sentido, pero así se les trata a los niños. Los niños que se portan mal, mira, este niño tiene un problema conductual, es oposicionista y hay que darle Dagotil o cualquier medicamento para que se ajuste. A los adolescentes a veces les dan risperidona, que es un antipsicótico para controlar impulsos, para tenerlos tranquilitos. O a los adultos que son externalizantes, muchas veces les toca lidiar con estos estigmas o etiquetas de, es que tú seguro eres border, tú eres bipolar, por eso eres tan cambiante. No existe tampoco un miraje respetuoso de por qué te estás desbordando, qué es lo que le pasa al internalizante que aprende a callarse para poder hacer más tolerable el estrés inicial, y tampoco existe un miraje respetuoso con el externalizante, que es qué le pasa a esa persona que tiene que desbordarse para ser visto. Vivimos en una sociedad donde para todo se pone etiquetas y desde la etiqueta se reduce la complejidad de ese dolor y de qué gatilla ese dolor, y es más, se reduce toda manera de acción colaborativa que tengamos los agentes interventores o de cambio para sostener ese dolor.
Es como que viviéramos en un país de, aunque suene muy feo lo que estoy diciendo, como de estímulo-respuesta. Este está mal, ya hay que hacerle esto y esto y esto, 2 más 2 son 4, ya, se ajustó, que vaya a trabajar, que se meta a la sala. O llegan a terapia, ya mira, vamos a hacer una terapia de 2 meses para que tú no tengas este síntoma, pero después te tengo que dar de alta porque tengo una lista de pacientes muy larga y no sé si tengo tanto tiempo para ayudarte a entender por qué fumas tanto. A mí lo que me interesa es que dejes de fumar. Como si eso fuera lo importante. Peleamos con el síntoma, no nos gusta el síntoma. Y bendito sea el síntoma porque nos da mucha información de cómo funciona esa persona o ese niño y cómo funcionan los vínculos, como decía alguien por ahí, a propósito de Felipe, el padre de los vínculos, qué pasa en las relaciones afectivas significativas para ese niño, ese adulto, que lo tienen tan desregulado socioemocionalmente y que lo llevan a manifestar un síntoma o a suprimir un síntoma. Pero bueno, en esto de poder mostrarles indicadores concretos de cómo se están experienciando el estrés los niños y los adultos en pandemia, mira, hay algunas investigaciones re lindas. Una de ellas es una que se publicó, todavía no están, entiendo, los datos así rotundos y oficiales, porque todavía se están tabulando algunos, pero la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, junto a una fundación que se llama Cuidemos a Nuestros Niños, hicieron una encuesta masiva. A mí me parece un buen estudio porque es una muestra representativa de más de 6.000 niños a lo largo de todo Chile. Todo esto claramente encuestas online, pues chiquillos, no, es la única manera en que todo se hace ahora. Y rankearon o midieron a los niños desde los 0 a los 11 años. Entonces, algunas preguntas se las hicieron a sus cuidadores y muy pocas directamente a los niños. O sea, la percepción de la realidad de los niños esta vez está vista por los adultos. Y para los que les interese, luego al final de la presentación me pueden pedir estos estudios, porque yo estoy mostrando solo partes muy pequeñas de los estudios, pero tengo los estudios enteros, así que si quieren y les interesa, luego se los puedo mostrar. Pero a propósito de los niños internalizantes y externalizantes, por ejemplo, este estudio arrojó, acuérdense, niños desde 0 a los 11 años, más de 6.000 niños vistos a lo largo de Chile, arrojó que el 66% en niños internalizantes, perdón, en niños externalizantes, arrojó que el 61% aumentó su reactividad, o sea, eran niños que estaban mucho más irascibles, irritables, desobedientes, ¿me entiendes? Como menos tranquilos, pongámoslo así. Un 42% aumentó su actividad motora. Le costaba quedarse sentado, le costaba quedarse, sostener la atención, por ejemplo, en una clase virtual, estaba más desobediente. Que esa palabra a mí no me gusta mucho. Yo creo que estaban más enojados, estaban más irritados, porque es que la verdad pasar muchas horas en el computador no es viable para ningún sistema vivo. Los sistemas vivos a la edad que tengamos aprendemos y internalizamos conocimiento en el movimiento, en la exploración, no en estar pasivos frente a una pantalla. Por lo bajo nuestros conos y nuestros bastones, nuestra retina sufre. Entonces, más que mira a los niños que se portan mal y no siguen reglas, no es viable con la célula viva vivir como lo estamos viviendo en pandemia. Y se reportó también que un 42% de los niños tenían problemas de concentración. Ahora, ojo, estos son solo algunos indicadores de niños que fueron encasillados como en esta visión externalizante. Acuérdense que incluso esta visión es más respetuosa que las etiquetas de las que yo les hablaba delante. Pero con estos indicadores, si cerca del 40 y tantos por ciento y el 60% de los niños se mostró más irascible, se mostró más desbordado, se mostró más externalizante, muchos de estos niños que son llevados a pediatras, psiquiatras, neurólogos, psicólogos o a veces a los mismos programas de integración de los colegios, donde hay adultos que no por maldad, no con dolo, no tienen una mirada más actualizada, más compleja del desarrollo y del crecimiento psicobiológico de un niño, fíjate que muchos de estos niños van a ser muy mal diagnosticados con déficit atencional, con problemas de conducta de tipo desafiante o oposicionista. Niños, si nos escaláramos un poco más, estos eran niños de 0 a 11 años, pero si fuera una muestra de adolescentes,
por lo bajo van a decir que son niños que tienen problemas de identidad o problemas de personalidad, que es lo que a veces uno escucha y a uno le da vergüenza ajena escuchar eso. No sé si me van entendiendo, pero todos estos indicadores, aunque nos parezcan elevados, son esperables en una situación de estrés, porque estos chicos externalizantes, aun cuando se están desbordando por estrés y por rabia, están intentando entender y organizar el estrés. Alguien que siempre se ha sentido solo o no contenido en estrés, fíjate que muchas veces aprende a encontrar a alguien en una pataleta, aprende a encontrar a la pareja en la rabia. Muchas veces hay niños que amando a sus padres, sabiendo que sus padres los aman, han aprendido que cada vez que ellos están estresados, la única manera que el papá, la mamá, que el profesor, que alguien significativo para él, los mire a los ojos, los intente mentalizar o preguntarse de qué les está pasando y regularlos, es que ellos hagan una pataleta, porque cuando hacen una pataleta se acercan, aunque sea retarlos, pero se acercan. Entonces, pensar o reducir esa complejidad de regulación a que el niño tiene déficit atencional, a que el niño no se puede concentrar, es que ninguna célula viva se puede concentrar en estrés. A ustedes, con toda su expertise de adultos y todos los cursos y actualizaciones que tienen, sean sinceros. ¿Sinceramente les resulta fácil armar una clase cuando están estresados? A mí no me resulta fácil hacer terapia cuando yo tengo algún problema en mi vida y prefiero muchas veces derivar o suspender porque no tengo alma ni corazón para hacer como que estoy con el paciente y estar pensando solo en mis problemas. Probablemente muchas veces sin que me dé cuenta lo habré hecho también. Y no me doy cuenta que cuando hago eso, en vez de regular al otro, solo estoy usando al otro y de paso me estoy usando a mí en una versión de mira qué buen terapeuta que soy fuerte, estoy estresada pero igual veo pacientes. ¡Qué estupidez más grande! Entonces, bueno, si seguimos con los datos, luego se miró a los niños internalizantes. Acuérdense a estos chiquillos que tienden a guardar y suprimir el estrés. Y se vio. Ojo, fíjense el primer indicador, un 41% de los chicos aumentó su apetito. Chile, además de tener unas tasas muy altas de ansiedad y depresión, tiene tasas muy altas de obesidad infantil. Y fíjense, los grandes también, pues yo de hecho soy como 3-4 kilos aquí sentada rana todo el rato trabajando solo online, moviéndome entre lo que puedo. Imagínense los chicos que estando ansiosos, además se regulan a veces con golosina, se llenan de glucosa y de azúcar en sangre, y lo más complejo de este 41% de apetito es que quizás, que subió el apetito, es que quizás si empezáramos a deconstruir o mirar más de cerca esta variable, vamos a ver a muchos niños que están con riesgo de diabetes. Niños, esta muestra es de niños de 0 a 11 años. 0 a 11 años, niños y niñas cerca de los 12 o 13 entran en procesos de desarrollo neuroendocrino más complejo y los altos niveles de glucosa, azúcar en sangre, no solo los van a llevar a tramas de diabetes, también los van a llevar a tramas súper complejas. Por ejemplo, en niñas a tener más predisponibilidad a hacer ovarios poliquísticos por el nivel de azúcar en sangre. Otro dato, dicen que el 29% de los niños tuvo cambios súbitos de humor. Ese indicador a mí me da mucha pena, en verdad, porque creo que, acuérdense que como son niños internalizantes, probablemente también tienen padres internalizantes, entonces estos padres, queriendo a sus crías, probablemente no pudieron reportar un indicador más alto, que es el real, porque estos niños son los que están sobreadaptados. Ya tengo estrés, tengo pena, tengo rabia, y estoy mal y mi papá me pregunta, amor, ¿qué te pasa? Nada, pero me comí una pizza entera. Entonces mi papá va a ver que me comí la pizza entera, pero no va a registrar de que yo estoy triste, que tuve cambios súbitos de humor, ¿me entiende? O al revés, niños que eran súper complacientes, súper internalizantes, súper como niños viejos chicos o niñas viejas chicas, ahora están muy irascibles. Tampoco lo van a registrar, porque la mayor parte del tiempo esos niños van a ser complacientes. Un 14% de estos niños manifestaba desde la visión de los padres que tenía miedo a enfermarse. Sigue siendo un indicador súper bajo. Y un indicador que también me sobrepreocupa es el 14% de adultos que reportó que sus hijos estaban fatigados o desganados. Un 14%, Dios mío. ¿Qué es eso?
O sea, tengo que asumir yo y ustedes cuando vemos todas estas investigaciones que los niños están felices en pandemia, conectados, viviendo la realidad, y que mira, solo un 14% está desganado y fatigado. O sea, no sé si lo logran ver, chiquillos, pero ese es el nivel que tenemos todos los adultos de no ver, porque hemos sido formados en una idiosincrasia donde ver el dolor del otro no es tan fácil. Ver la mala conducta del otro, sí. O sea, mira, es más fácil ver que un 61% de los niños de 0 a 11 años aumentó su reactividad emocional, está más enojón, está más desafiante, que ver o tomarle el peso a que solo un 14% de esos niños manifiesta síntomas de desgano y de fatiga. Es como para que nos demos cuenta de cuánto internalizamos. No sé si lo logran ver, o de pronto yo estoy siendo muy enredada y si por amor a Cristo no lo entienden, anótenlo para que después me pregunten y yo pueda ordenarme bien con esa información. Ahora, si miramos a los adultos, a los grandes que cuidan a los niños, grandes pensando en padres, profesores, en adultos a cargo de los niños, es lo mismo. Vamos a ver que si los niños están sangrando y están con anemia porque nadie sostiene su dolor, los grandes también han aumentado significativamente los cuadros de ansiedad y de depresión, han aumentado significativamente los cuadros de somatizaciones, han aumentado significativamente las consultas por dolores gástricos, colon irritable y todo lo que, lo que se relacione con eso. Han aumentado probabilidades de manifestación de cepas oncológicas. Han aparecido un montón de adultos con fibromialgia, con lupus. Y hay un indicador no menor también, esta es una investigación china, pero ese equipo es genial, para los que les interese también les puedo mandar esa investigación. Ellos son geniales porque hacen mucha investigación, pero más allá de eso ellos, entre los datos que a mí me llamó la atención, es que ellos lograron ver que más de un 35% de estrés se percibe en las mujeres versus en los hombres. Mujeres mamás, mujeres esposas, mujeres profesoras. Mucho también desde esta perspectiva de género, ¿no? De esta idiosincrasia de que la mujer tiene que aprender a repartir las tareas y el hombre puede tener un rol netamente más protector o garante en términos de recursos, pero no involucrarse tanto en sostenerse socioemocionalmente a sí mismo, a las crías y a la pareja, por ejemplo. Ahora, esta investigación es una de mis regalonas, creo que con esta ya termino las investigaciones y empiezo a hablarles de otras cosas, creo yo, también muy importantes. Esta investigación es muy linda, estuvo a cargo de Jorge Varela, puede que también les suene mucho a ustedes porque él hace muchas capacitaciones en esto de clima escolar, es un capo, en Chile él es un gran aporte como muchos, pero también afuera es muy reconocido. Y bueno, él hizo una investigación que representó desde la Universidad del Desarrollo, trabajó también con la Fundación Liderazgo Chile y con la Universidad Andrés Bello, y lo que se hizo fue tomar una muestra, también a mí me parece una muestra significativa de casi 700 personas, y esta vez se encuestó solo a los profesores. Y el rango etario de los profesores era desde los 21 años hasta los 72. 72, ¿qué hace un profesor a los 72 reventándose el mate, más encima en pandemia, haciendo clases, conectándose a toda la virtualidad, que incluso a veces para los más jóvenes resulta todo un desafío? Y esa muestra, además de intentar ser robusta en medir el rango etario, también representaba mucho como la fotografía de Chile, ¿no? Un 59% de los establecimientos eran municipales, un 30 y tantos por ciento, un 33% era de establecimientos particulares subvencionados y un 6% era de colegios particulares pagados. Y de nuevo, aquí yo solo pongo algunos gráficos de los miles que arrojó esta investigación. Y esta investigación o esta encuesta, chiquillos, tenía como 3 nodales. Primero, ver cómo se había visto afectada la afectividad de los docentes, cómo se había visto afectada su desempeño docente y cómo se había visto afectado el bienestar, como la calidad de vida que tenían estos docentes. Ceci, son un cuarto para la 11, me di cuenta de mí. Así exactamente. Que sí, por eso puse la cámara para recordarte el horario, para que después tenga tiempo los participantes. Ya. Voy a intentar acelerarme, porque, viste, yo te dije, después yo me apasiono con esto y después nadie me calla. Bueno, vamos súper bien y los datos son fuertes, los datos es impactante. son para sangrar y llorar,
pero también son un aliciente para que muchos nos pongamos más la camiseta, más de lo que ya lo hacemos por intentar abrir espacios más bien tratantes. Bueno, yo aquí puse solo 2 gráficos de los muchos que arrojó, porque me parecieron, fíjate, como interesantes a propósito de cuánto internalizamos ahora los adultos. Aquí no se alcanza a ver, pero un poco la pregunta es ¿cómo te has sentido haciendo clases en pandemia? Y aquí se tipificaron algunas emociones de valencia negativa. Entonces se vio cuán triste, cuán dolidos, cuán irritados, cuán incómodos, cuán humillados se han sentido los docentes en este proceso de pandemia. Y no sé si ustedes alcanzan a ver, pero yo voy a intentar explicárselos de manera muy general porque puede que los datos se vean muy bajitos. Pero se evaluó en una escala Likert, o sea, de menos a más. Y las categorías fueron extremadamente, bastante, moderada, poco, muy poco o nada. Entonces, por ejemplo, cuando le preguntaron a todos estos profes, ven que son mensos ustedes también, los profes debiesen decir más para que los vean más, pero la mayoría que dijo, les preguntaron cuán tristes se sienten y cerca del 45% dijo que se sentía triste de manera moderada. Dijo solo menos del 10% que se sentía extremadamente triste. Raro, ¿no? Chile, un país con tanta depresión, los profesores con tantas licencias, a mí me parece medio extraño de que solo la tendencia sea que moderadamente están tristes, cuando en verdad están hechos bolsas, perdonen mi lenguaje, pero no es políticamente correcto reconocer que están hechos bolsas, así que no importa, tengo que autoexigirme como profesor y decir de que yo puedo, porque yo persisto, porque yo me esfuerzo y porque yo lo puedo lograr. Luego le preguntaron cuán dolidos estaban, y mira, muy poco nada, esto yo digo, me da pena, yo digo, pero ¿por qué hacen esto los docentes cuando los encuestan? ¿Cuán dolidos se han sentido en pandemia? Y mira, lo que más reventó fue muy poco o nada, cerca del 45% dijo, no, mira, en verdad no nos sentimos tan dolidos. Cerca del 45%, estamos muy cerca de la mitad. Estamos bien, andamos felices por la vida haciendo clases así. Le preguntaron, ¿cuán irritados estamos? Y están, y dijeron, de nuevo, aquí lo que más marca es moderadamente, cerca del 30% dijo que estaba irritado. Raro, porque también yo he visto por ahí algunos pacientes, niños, que me dicen, pucha, mi profesora me reta todo el rato. Y yo digo, ya, y solo un 30% está irritado, raro. Incómodo, un poco, eso fue lo que más puntuó, ranqueó también, cerca de un 35-36% dijo que se sentía un poco incómodo y humillado, que esta es la variable que yo creo que si Maturana estuviera aquí lloraría conmigo y con ustedes, porque por Dios que el sistema los ha humillado como ha querido, y hay que decirlo como es, porque así es, aunque suene muy feo y polémico lo que estoy diciendo, humillado, cerca del 70% se sintió poco o nada humillado. O sea, algo está pasando, ¿me entiendes? O yo me decía para mí adentro, o los docentes no entendieron bien lo que se les estaba preguntando, o esto en verdad vuelve a confirmar las estadísticas que yo les decía recién de negar el dolor. Luego les preguntaron al revés, emociones de valencia más positiva, indagaron en felicidad, en estar entretenidos, en sentirse contentos, animados y alegres. Y aquí me voy a tener muy poco, porque si quieren después yo les puedo pasar esta presentación para que la vean con más detalle y alcanzar a ver lo otro que quiero mostrarles. Pero, por ejemplo, moderado, cerca del 46-47% dijo que se sentía moderadamente alegre. Me preocupa la variable de arriba, cuando les preguntaron cuán feliz se sienten, y cerca de un 5%, que igual es un indicador no menor, dijo que se sentía extremadamente feliz. Extremadamente feliz. ¿Cómo, en serio? Dios mío, ¿cuál es tu constructo de felicidad? ¿Cuál es el costo de sentirse feliz? ¿Andar con el colon en las manos? Pero no importa, decir que estoy feliz porque me gusta mi trabajo. Está bien que te guste tu trabajo, pero tienes que cuidarte, porque si no te cuidas, si tú no te sostienes en tu estrés, va a ser súper difícil que sostengas y entiendas el estrés de ese niño o de ese apoderado cuando te diga que no alcanzó a subir la tarea o la actividad. Entonces, como para resumir, dentro de las cosas más importantes de esa investigación, que tiene hojas, yo solo escogí 2 que me parecieron como las más dolorosas, yo lloré literalmente cuando vi eso,
es que 8 de cada 10 profesores está completamente quemado y estresado socioemocionalmente. Aumentaron el número de licencias en los docentes, el 50 y tantos % dijo de que se sentía muy cansado físicamente, perdón, muy estresado, y el 85% dijo que sentía cansancio físico, y que eso limitaba su agencia en esto de ser docente y su bienestar. Ahora, con todos esos datos, aquí es donde yo quiero que como que todos reflexionemos, ¿no? Y tal vez de aquí unos minutos más, cuando podamos conversar, yo quisiera que me ayudaran a entender esto. Tal vez yo no lo entiendo y necesito que me ayuden a entenderlo. Chile sabemos que es un país muy internalizante y complaciente, que los niños aprenden a hacer tareas, cueste lo que cueste, y que los grandes aprendemos a cumplir las reglas y las metas, cuesta lo que cueste. Y nos metemos mucho en el ADN, nos meten mucho en el ADN que el esforzarnos, cueste lo que cueste, tiene que ver con respetar lo que parece que es bueno que hagamos, pero no nos enseñan mucho de que mucho de lo que hacemos lo hacemos por miedo a no ser validados, por miedo a salir de la norma, por miedo a que nos echen, por miedo a que nos dejen repetir. Y la parte que parece que no entendemos es que el miedo y el respeto son antagonistas. Muchas veces los adultos dicen que niño más respetuoso, y no están viendo que es un niño que, perdónenme el lenguaje, se caga y se mea cada vez que yo le pregunto algo de la clase. Y digo que niño más respetuoso, con la pera tiritando me respondió, este cabro se está esforzando. Y lo premio y le digo, muy bien, Juanito, te esforzaste. Pero no registro el miedo y el pavor que me está teniendo y lo complaciente que está haciendo conmigo. Ese niño crece y luego puede ser astronauta, psicólogo, profesor, tengo idea, lo que sea, panadero, lo que se le ocurra y escoja ser su ser. Y también va a ser un adulto que cuando hable con su jefe, el jefe lo va a premiar si sigue las reglas y las normas, y por lo bajo va a decir que es un funcionario respetuoso, pero no va a estar puesto en ver de que es un funcionario que tiene miedo a quedarse sin trabajo, que ya ni siquiera recuerda muy bien por qué diantre escogió ser profesor, porque inicialmente quizás le gustaba el mundo de los niños, pero hoy día enciende la pantalla, ve a 30 niños y lo único que quiere es salir arrancando. Y le duele la guata a toda la clase. De la misma manera en como a los niños les duele la guata a toda la clase intentando entender una clase. Entonces, el llamado es volver a recordar, se nos ha olvidado, también ahí se comió un par de letras, parece arribita, pero se nos ha olvidado que solo en contextos de seguridad socioemocional se organiza la vida, se organiza el desarrollo, se organiza el crecimiento, se organiza el aprendizaje y se organiza la adaptación. No hay ninguna célula viva, compleja en nosotros los mamíferos, compleja en nosotros los seres humanos, que pueda aprender en estrés. El cerebro, que es un organismo que ha evolucionado, un órgano que ha evolucionado de menos a más complejidad, se vuelve muy primitivo, se vuelve muy reduccionista en estrés. Sube la hormona del cortisol y achicharra, es como que el cortisol hiciera fiesta en la sangre, ¿me entiendes? Es como que estuviéramos en estrés viviendo un tsunami todo el tiempo. Entonces, en riesgo, en estrés, en dolor, nadie puede teorizar, nadie puede concentrarse, nadie puede prestar atención. Mira, uno se pierde en tiempo y espacio. A veces decimos, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Comí o no comí? Oye, no me acuerdo qué almorcé. Me preguntaron a las 5 de la tarde, comí a la 1 y no me acuerdo qué comí. O yo era un alumno que era súper aventajado y me iba súper bien en el colegio y ahora no entiendo nada, ni siquiera sé cuánto es 2 más 2. O yo era un profesor que me sentía súper eficiente y eficaz en mi carrera docente y ahora, Jesús, no sé cómo llenar un Excel, no sé cómo usar Zoom, no tengo paciencia para escuchar a los apoderados y a mis niños, y me duele saber que algo me está pasando, pero no tengo permiso para decirlo porque voy a ser sancionado, me pueden echar, y lo mismo le pasa a un niño. No puedo decirle al otro lo estresado que me siento porque me van a mandar a tomar pastillas o me van a etiquetar, o peor, me van a dar un checklist de cosas que tengo que cumplir y nadie se va a detener a ayudarme a entender qué es lo que realmente me pasa. Ojo que estos monitos que yo puse aquí, no bonitos, pero estas imágenes que yo puse ahí, como el centro es el cerebro, porque en verdad desde las neurociencias sabemos que un cerebro estresado está lleno de cortisol, de adrenalina, se achicharra el cerebro, el neocórtex no oxigena hacia arriba, estamos más puestos abajo en un cerebro netamente de sobrevivencia, más reptiliano, más primitivo, pero nuestro corazón también se vive ese estrés como si nos
fuéramos a tener un infarto. La microbiota, hoy por hoy, Chile no tiene mucha investigación en eso. Miento, el equipo de Jaime Silva, y hay algunos colegas de doctorado que tienen investigaciones, pero súper nacientes. En España, por ejemplo, hay, que está más cerca de Chile, en relación a otros lugares, tienen investigaciones preciosas de cómo las bacterias en nuestra guata, la microbiota en la guata, fíjate que se relaciona directamente con la secreción de neurotransmisores que van a determinar mejores o peores tramas de regulación socioemocional. La caca que tenemos en las tripas va a generar más o menos estabilidad socioemocional. Pero la caca, perdonen que sea tan explícita, la caca y la microbiota, la flora intestinal, que está bien. Porque si yo estoy estresado y tengo el colon inflamado y tengo todas las vísceras inflamadas, mi microbiota también va a estar bastante alterada y entonces mi estado anímico también lo va a estar. Mi sistema neuroendocrino, por eso puse unas tiroides ahí, también se va a ver afectada. Cosas tan básicas como mi presión arterial, mi temperatura corporal, mis ciclos de regulación de ciclos circadianos básicos también se va a ver alterada. En estrés no voy a aprender, porque en estrés todo mi cuerpo, todos los subsistemas de mi cuerpo están netamente encargados y centrados en mantenerme vivo y no morir. Entonces no me vengan a hablar de Pitágoras, de Cristóbal Colón, de las ecuaciones y tantas cosas, porque mi sistema no tiene espacio para eso. Mi sistema está intentando adaptarse y volver al equilibrio desde el estrés. Y para eso hay algunas cosas que los adultos podemos hacer. Por ejemplo, validar el sentirnos mal nosotros mismos, los adultos, validar en que nuestros niños se sientan mal sin tanto sermón y sin pretender empezar a pasar clases al tiro, tal vez preguntar cómo se sienten ellos también con las clases online. Intentar ser más predecibles y ordenados en las rutinas que tengamos cuando estamos haciendo las clases. Yo siempre digo, date unos 10 minutos solo para saber cómo llegaron todos a esa clase. No te pongas a pasar contenidos porque es una pérdida de tiempo. Sé que lo que les digo es como Loreto, ya, pero es que tú no eres la profesora, entonces tú no tienes que darle explicaciones al UTP o al director. Bueno, Dios quiera que hoy día aquí sí hay un director y un UTP. Porque en el material que yo les mandé, no les mandé material de guate y poesía romántico barata, les mandé investigaciones, les mandé información, les puedo seguir mandando toda la que me pidan, para que entiendan de que ninguna célula en estrés va a aprender. Necesita primero ser contenida, ser acunada y tener un espacio más predecible donde poder funcionar. Porque eso le va a permitir simbolizar, entender su estrés y luego, una vez calmo, el adulto y el niño, poder pasar contenidos. Pero eso es después, no al tiro. Hay algunas investigaciones o apuestas de, prometo que me callo en 5 minutos, prometo, si no me echan y me cuelgan nomás. Hay algunas apuestas de más que investigaciones, programas que se han implementado en algunos colegios. Este es un gringo, Robert Pianta es un seco, pero aquí en Chile, por ejemplo, el Felipe Lecalenier tiene dentro de la batería de los SAMAR, de estos programas SAMAR, tiene una MAR que se llama MAR Educacional, que mucho de lo nodal de ese programa también se toma de algunas sugerencias de Robert Pianta o de Mark Greenberg, que después les voy a mostrar un poco de él también, y lo que estos personajes hacen es darle realce a lo que yo les estoy intentando decir de manera majadera, y perdonen si a veces subo el tono de voz y me apasiona, pero es que en verdad esto a mí me duele, me molesta, yo no entiendo por qué nos cuesta tanto verlo, no lo vemos. Ellos lo que hacen es decir, mira, la prelación de cómo poder armar un buen clima de aprendizaje donde se cuida al docente y se cuida al niño, y luego si lo extendemos haya un cuidado de la comunidad escolar, es que la prelación de acciones sea el apoyo socioemocional, que esté tendiente a reducir el estrés, y ahí nos toca más pesado a nosotros los adultos. O sea, nosotros los adultos somos los llamados a contener y regular el estrés en un niño que está creciendo, que no le puedo pedir a él que se regule si ni siquiera yo como adulto me regulo. Necesito organizar el aula a propósito de la predictibilidad, o sea, que haya como una secuencia de acciones claras, que todos manejemos, pero que no sea rígida, que sea flexible. Y que más que estar corrigiendo una y otra vez, ya, pero niños, enciendan sus cámaras, ya, pero niños no hicieron esto, ya, pero, o profesor, mira, ¿por qué eres tan pesado? Existe un clima donde se pueda poner en manifiesto el cómo estamos esforzándonos o intentando hacer que esto resulte, como el foco en lo positivo, el foco en los recursos protectores.
no el foco en solo pasar contenidos y sancionarnos nosotros los adultos por no alcanzar a pasar los contenidos, o los niños porque no dieron ancho con el CIMSE o la prueba de transición o lo que fuera la prueba que apliquemos. El apoyo pedagógico también es súper importante, que exista una mirada psicoeducativa como desde UTP hacia abajo, desde el director hacia abajo, donde se entienda, aunque suene majadero, que antes de los contenidos necesitamos conocer del desarrollo y del crecimiento socioemocional de los niños, más que solo de funciones cognitivas. Es vital. Hoy por hoy hay muchos equipos en los colegios, incluso hay universidades en carreras docentes que siguen pasando semestres enteros a Piaget y a Vygotsky, y eran súper buenos ellos en su momento, pero ya fueron, en verdad, y merecen todo el respeto y todos los honores porque en su momento generaron muchas ciencias de la zona proximal y los estados y bla, 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 sí, genial, pero fueron. Hoy por hoy, con investigaciones de neuroefectividad, de neurociencia, sabemos que no, que de hecho, Maturana, de nuevo, Humbertito también lo decía, amar, educar en el amar, ¿no? O amar en el educar, va como bidireccional eso. No puedo pasar contenidos, no puedo llegar a una corteza prefrontal abstracta sin pasar antes por un cerebro socioemocional. Y eso no es solo en la temprana infancia. Greenberg, por ejemplo, dice que, y yo no encuentro toda la razón, este es un capillo, de verdad, 1000 veces más capillo que Vygotsky y Piaget, con el respeto que merezcan ellos. Y él, fíjate que entre las cosas que dice es que una de las principales variables predictoras de un buen rendimiento académico escolar son variables de corte socioemocional. Es más, Jorge Varela, que estaba a cargo de una investigación que les mostré en delante, él es experto en planes de convivencia escolar y bullying y ciberbullying, él también mantiene esto, ¿no? Dice de que en la medida en que los niños sean acunados socioemocionalmente en la temprana infancia, fíjate que luego no hay tantos indicadores de ciberbullying o bullying, tampoco hay tantos indicadores de burnout o estar quemado en los profesores. Vuelvo a lo mismo, ninguna célula aprende en estrés. Esto me lo voy a saltar. Sí, pues también creo que lo he dicho. Creo que esto también me lo bastante, porque un poco también lo he dicho, ¿no? Como la mirada a poder trabajar en el colegio tiene que estar situada de manera ecológica, tiene que haber una psicoeducación de poder entender qué le pasa a nivel individual al niño, poder detectar, conocer, entender cuáles son las conductas esperables en un niño internalizante, esperables en un niño externalizante, entender de que los niños van a ponerse más regresivos, que si el año pasado tú les hablabas de las ecuaciones y los chicos eran secos en las ecuaciones, este año no van a saber. Y eso no significa que tenga que activar el pie y ponerle un montón de reforzamiento, significa que primero necesito regular y calmar, para que luego los chicos me den una cátedra, si quieren, de matemática del tipo que fuera. Necesita existir una conciencia no solo respetuosa en la sala del profesor al alumno, necesita existir un equipo. El plan de convivencia escolar debiese tener como nodal factores socioemocionales en esta trama de aprender. Debiese existir un espacio, la Katy me está diciendo 11:10, sí, debiese existir un espacio donde también los profesores sean sostenidos en el equipo. Muchas veces los profesores compiten por quién, sin darse cuenta, por quién tiene el curso que entiende mejor, por quién es el profe más entretenido, lo mismo que en las empresas, quién es el empleado del mes. O lo mismo que los niños en la sala, quién es el más Mateo. Y así no sirve. No sirve hacerlo de manera focalizada. Necesita, claro, al inicio partir de manera más focalizada, pero tiene que haber una trama de clima escolar, donde lo que yo les estoy diciendo, que no solo yo se los digo, se lo ha dicho muchas personas como Pipe, como Felipe Lecalenier, en esto de sugerencias más concretas, de reducir tal vez el horario de conexión online con los niños, reducir también y darle efectividad a las horas de clase que ustedes hacen. Chile es uno de los países que más trabaja, pero uno de los países que menos se condice con el nivel o la calidad de los productos que genera en razón de las horas que trabaja. Chile es uno de los países donde se invierte un montón de recursos en estos planes de lectura y escritura y la velocidad lectora, y los niños no entienden ni peo de lo que leen, los adultos tampoco. Entonces hay sugerencias concretas como bajar las horas de conexión o de teletrabajo o conexión de clases, propiciar los espacios de encuentro socioemocional, aunque fuera online, del profesor con los niños, o generar, a veces pasa que los chicos con esto de estar online ya no se hacen bullying en la sala
pero todo el rato se están haciendo ciberbullying por los chats mientras el profe está hablando de Pitágoras. Entonces necesitamos mirar más a los niños, aunque sea online y virtual, pero verlos desde una mirada más socioemocional. Sabemos desde las neurociencias que el aprendizaje que esté netamente basado en lo más plástico, artes, música, todas las tareas creativas, va a fortalecer y generar, a propósito de lo que hablamos al inicio, procesos de sinaptogénesis mucho más complejas, más conexiones neuronales, 1000 veces más complejas que hacer ecuaciones o leer un texto y buscar el sujeto, el predicado, los adjetivos y esas cosas. Un chico que toca batería tiene un cerebro tan o más genial que el que tenía Maturana. Un chico que toca batería, que puede parecer, ay, pero un chico que toque batería, entonces ahora tenemos que hacer batería en las clases. No digo necesariamente eso, pero darle el peso que realmente tiene el poder aprender en un contexto de regulación, de contención, de tranquilidad, de plasticidad, no en un espacio lleno de reglas y de normas y de ecuaciones y de estímulos-respuestas. Así no funciona, ni para los grandes ni para los niños. El llamado final, y con esto sí o sí, 2 minutos cuéntenlo, así como cuando yo les digo a los niños, cuenta hasta 10 y yo voy a estar ahí, voy a encender la cámara o voy a estar ahí, cuenten hasta 10 y cuéntenlo y me callo. Bueno, Maturana, entre otras cosas, decía, ¿no? Como no somos seres tan racionales, somos seres tan frontales en esto de una corteza prefrontal. Somos mamíferos más socioemocionales, más vinculares. Nacemos en emoción, vivimos en emoción, evolucionamos desde la emoción y evolucionamos para un otro, no evolucionamos para competir con nadie. Si lo bajo al colegio, es súper importante entender como en verdad educar es amar y amar es educar. Y eso no tiene nada que ver, gústele a quien le guste, desde el ministro para abajo, no tiene nada que ver con las adaptaciones curriculares que hacemos. Se escapa hasta años luz de eso, ¿me entiendes? Entonces es importante como prestarle atención a eso también. No sé si alcanzamos a ver este video o lo dejamos hasta acá y no vemos el video mejor. Te puedo sugerir, Lore, si tienes el video, lo podemos compartir junto con la grabación de pronto, para que Sí. demos espacio al diálogo, si es que te tinca. Totalmente, porque sí, la idea es como poder dialogar y entender de que en verdad Más si el que nada cerebro para que es plástico, nosotros, espera, voy a salir de la presentación, nosotros como sociedad también podemos ser plásticos. Ya, dejé de compartir pantalla, ahora les puedo ver sus caritas y de pronto los puedo escuchar. Siempre el tiempo se hace súper corto, sobre todo Sí. cuando... sí. Cuando está entretenido el tema, sobre todo, súper buena charla, súper fuerte los datos. Invitamos a los participantes entonces a hacer sus consultas. Tenemos en el chat, no sé si tú, Loreto, puedes revisar un poco el chat también, o te las Sí. leemos como tú digas. Hay varios comentarios en realidad. Sí. Quiero revisar si hay alguna pregunta, pero hay varios comentarios. Había una, sí. Sí, si me ayudan a encontrar esa, porque estoy intentando subir... Hay una pregunta que parece que tiene que ver con la parte de la presentación donde hablabas de esta sintomatología que comienza a aparecer. Ya consultan si el vértigo también es un síntoma de estrés. Sí. ¡Ay, qué buena pregunta! Ven, es que aquí de nuevo me van a tener que hacer callar entonces. Sí, es una muy buena pregunta. ¿No? ¿Quién la preguntó como para ir a darle un abrazo virtual? Muy bien, muy bien. Es una muy buena pregunta porque... Daniela Mira, Vázquez. muy bien, Daniela Vázquez. Si hubiera que poner nota, muchos 7 para ti. O caritas felices. Mira, es muy buena pregunta porque la verdad, nosotros, los mamíferos más que los seres humanos, no solo tenemos un sistema nervioso central que determina mucho de nuestra experiencia y cómo organizamos la experiencia. Tenemos un sistema nervioso autónomo o periférico. Acuérdense ustedes de sus clases de biología cuando eran más niños, estuvieron en la U. A ver, nuestros terminales nerviosos son la fuente de información que nos permite saber quiénes somos nosotros y también valorar la información que ocurre en el contexto. Y hay un nervio, que yo siempre me río de eso, el nervio más largo que recorre nuestro cuerpo se llama nervio vago, que surge desde el tronco encefálico, como desde nuestra nuca, y recorre todo, chiquillo, es así como que abraza, es un nervio abrazador que envuelve
todas nuestras vísceras y que envuelve nuestro sistema cardiorrespiratorio y envuelve todo. Y llega muy cerca del coxis, abajo. Me da risa que se llame nervio vago, porque viste que vago es como que no hace nada, pero ese bendito nervio está a cargo de muchas cosas, entre otras, de sostener o regular pares craneales. Aquí nos vamos a poner un poco más técnicos. Los pares craneales son como haces de este mismo nervio vago que permiten que nosotros estemos estables respecto de nuestra temperatura, respecto de nuestra presión arterial, respecto de nuestro oído medio, que tengamos equilibrio, que podamos, por lo mismo, tener una marcha, tener coordinación en el verbo. O sea, ese nervio va a permitir no solo que físicamente estemos estabilizados, sino que también en términos de nuestra narrativa, en términos de cómo nos sentimos y cómo experienciamos el estrés o el bienestar, también se ve alterado. Entonces, no sé si han escuchado de que muchos adultos, es más común verlo en los adultos, cuando están muy estresados hacen tinnitus. ¿Les suena el tinnitus, que es como este ruido constante en la orejita? Muchos pacientes se quejan de eso, que dicen, siento como me duele la cabeza, siento un ruido en el oído y ando súper mareado. Y van a ver al otorrino, van a ver al kine, van a ver un montón, al internista, y en algún momento alguien les dice, bueno, hazte una audiometría o hazte un... Ay, ¿cómo es que se llama este examen? Ay, ayúdenme. Hay un examen, el octavo par. El octavo par es un examen donde te ponen agüita en la oreja, entre otras cosas, y lo que hacen es intentar equilibrar estos pares craneales, intentar como equilibrar, entre otras cosas también, este tono vagal o esta desregulación fisiológica que se genera por estrés. Entonces, cuando Daniela preguntaba si en el fondo como tiene que ver o no el vértigo y el equilibrio, tiene todo el rato que ver. Por lo general, de hecho, es más, mira, con ese examen del octavo par, a los pacientes muy secuelados, después del examen es santo remedio. Es un examen súper invasivo, súper doloroso, pero después de que se hacen el octavo par, logran estar un poco más equilibrados y por lo general siempre los otorrinos los mandan a terapia. ¿Me entiendes? Porque necesitan entender qué es lo que realmente está en desequilibrio. ¿Por qué realmente, qué es lo que realmente les duele? Más allá de la cabeza o la sensación de tinnitus en el oído, ¿qué es lo que realmente les pasa? Y les pasa que la mayoría están internalizando. Pasa que la mayoría ni siquiera han reconocido, han registrado el nivel de estrés que tienen, entonces se ponen a somatizar. No sé si respondo a tu pregunta o le enredo más, Daniela, perdona. Voy a tratar de hacer seguimiento. Sí. Hay una participante que dice que tuvo tinnitus hace un mes. Bueno, hazte ver, cuídate por favor. No esperes que escale algo más complejo. La última es una Súper. pregunta. Dice, de acuerdo a la importancia que tiene el desarrollo socioemocional, sobre todo desde temprana edad, según tu punto de vista, ¿cuál sería el rol de una educadora de párvulos bajo ese contexto? ¿Qué debiese tomar en cuenta en su trabajo pedagógico si realiza experiencias a través de una plataforma virtual? Pregunta de Noelia. Súper, Noelia, bueno, es vital, es vital. Yo de hecho esas fueron algunas diapos que me salté, pero de pronto ahora las pudiese tomar un poquitito sin extenderme. La relación que el docente tiene con sus alumnos es muy similar a la relación que tiene su cuidador directo, es decir, su papá o su mamá. Y me van a decir, pero Loreto, nada que ver, pues cómo si yo no soy la mamá de estos niños, tengo 30 niños, entonces tengo 30 hijos. No tienen 30 hijos, pero sí tienen 30 niños a su cargo y mucho de la regulación emocional que pase por ustedes va a afectar a esos niños. Y por una razón bien simple, fíjate que cuando uno es profesor de niños, el profesor pasa más tiempo con los niños que sus padres, incluso ahora que estamos online. Entonces, en la temprana infancia, yo les mostraba investigaciones de Greenberg, en la temprana infancia, mucho de cómo ese niño se va mapeando, mucho de cómo ese cerebro del niño va logrando un mayor proceso de complejidad y de regulación, no va a estar dado por si aprendió las letras, los números, los colores y todas esas cosas que nos hacen creer que son vitales. El niño va a aprender si es que él tiene en su conciencia de infante de que la profesora es capaz de entender de que él hoy día no se quiere conectar,
o que la profesora, más allá de ser simpática y ser tiernucha, en verdad es capaz de entender que él hoy día no alcanzó a tomar desayuno, o tiene rabia, o no quiere aprender los colores, te quiere hablar de cualquier otra cosa, o que le parece súper extraño estar conectado online. Entonces, ¿qué es lo que uno sí pudiese recomendar? Es pasa tus clases, porque yo entiendo que ustedes tienen que cumplir con el mandato que les pone UTP, su director y el ministerio, pero los primeros minutos, por favor, que sea para indagar literal en cómo se sienten los niños. A veces uno le pregunta a los niños, niños, ¿cómo están? ¿Y qué te dicen los niños? Mecánicamente, bien, con una cara de poto que no se la pueden, súper ojeroso, a veces, no sé, pues niños que también a veces no son muy bien cuidados en la casa, así como ni siquiera se lavaron la cara para entrar a sesión. Tú sabes que en el fondo, a punta de reto, lo conectaron. Levántate, tienes que conectarte. No digo que siempre sea así, pero hay muchas casas en donde ya, pues Juanito, tienes que conectarte a la clase. Y ahí está Juanito llorando, con los ojos hinchados como si le hubieran sacado la mugre. Tú le preguntas, ¿cómo estás? Y el niño desesperanzado, internalizante, ¿qué te dice? Bien. Y los adultos, muchas veces también desesperanzados y internalizantes, le creemos. Y estamos viendo ahí la llaga palpitante, estamos viendo que ese niño está mal y le decimos, ya Juanito, abre tu cuaderno. Y nos ponemos tiernos, así con una voz muy dulce le decimos, ya Juanito, abre tu cuaderno. Vamos a hablar, porque no los queremos dañar, lo hacemos desde el amor infinito que nos generan, pero estamos tan desconectados de ellos y de nosotros que le decimos, ya Juanito, abre tu cuaderno. ¿De qué color es esto? Y Juanito se demora unos buenos minutos en decirte qué color es, ya, pero Juanito, acuérdate. Juanito no necesita ningún jodido color, perdónen mi lenguaje. Juanito necesita que le pregunte, oye, parece que me dijiste que estás bien, pero ¿y por qué será que te veo como cara como de pena? Sé lo que me van a decir, sé que me van a decir, Loreto, no tengo solo a Juanito al frente, tengo a 30 Juanitos más. A los 30 Juanitos habrá que preguntarle. Y pónganlo a prueba todo lo que quieran. Háganlo 1 o 2 semanas, pero en serio, y luego pónganse a pasar sus contenidos y les doy firmado de que la participación académica cognitiva de esos niños va a subir porque se van a sentir vistos. Y cada vez que ellos no entiendan, en vez de hacer como que entendieron, van a levantar su manito, como alguien la tenía levantada hace unos minutos atrás, y les va a preguntar, tía, no entiendo, ¿qué color era? Y les va a dar información de lo que realmente ese niño necesita que ustedes hagan por ellos y para ellos antes de pasarles los contenidos. Sé que es pedirles mucho a ustedes porque sé que ustedes están cansados, lo sé, pero también es bueno que los profesores o los adultos a cargo de los niños le tomemos el peso a qué significa ser cuidadores de esos niños, porque lo somos. Muchos de esos niños, y esto es como, no para ponernos a llorar, pero muchos de los niños que en sus casas tienen vínculos o apegos seguros con sus papás, cuando van al colegio, ahora online, fíjate que toda esa seguridad que tienen con sus padres queda desdibujada por los malos tratos que a veces damos los adultos, incluidos a veces los psicólogos. O al revés, muchos de esos niños que no tienen vínculos más predecibles, seguros, donde alguien les pregunte o les diga, ¿qué te pasa porque yo no te veo tan bien? Fíjate que el profesor es quien los sana, no sé si sana es la palabra, pero quien los envuelve socioemocionalmente y los ayuda a estar mejor. A eso se refería Humberto Maturana cuando decía educar es amar. A eso se refiere Felipe Le Calenier cuando habla del amar educacional. A eso me refiero yo cuando hablo todo el rato de humanizar las prácticas. A eso se refieren miles de personas cuando hablan Richard Davidson, que es un capillo en neurociencia, cuando dice es importante dejar de competir y es importante empezar a colaborar. Pero no verlo como algo inalcanzable, ¿me entienden? Es urgente que ustedes, los que están acá, puedan hablar esto con sus colegas sin sentir que es poesía barata. Los psicólogos que están aquí puedan hablar con su TP, puedan hablar con su sostenedor, con su director y muéstrenle investigaciones. Internet está lleno de investigaciones de Robert Pianta, lleno de investigaciones de Mark Greenberg, que es un capo. Felipe, oye, pero ha dado mucha información hasta el cansancio. Humberto Maturana dejó un montón de regalos en la red para que las puedan usar. Úsenlas. No podemos seguir haciendo clases como lo estamos haciendo. Nosotros no damos más, los adultos, y los niños tampoco. Puedes escribir los autores. ¿Quieres que te los escriba ahora? Ya, espérate, te voy a escribir algunos. Ay. Pregúntenme o díganme algo mientras yo lo escribo. Ok.
Sofi? Yo creo que lo mismo que estaba escribiendo sirve de dato, porque aquí Paola hace un buen resumen, dice excelente charla, datos muy duros que impactan, nos hacen tomar conciencia de cómo estamos. Intentaré bajar esta información en mi equipo. Solo decir gracias por compartir. Mi pregunta es, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo podemos aportar desde lo básico? ¿Cómo sensibilizo directores y UTP? Gracias, Ceci, por interpretar mi pregunta. Agradezco la charla. Buenas tardes ya, colegas, sí, o buenos días. Es interesante, datos duros, que me uno a las palabras que comentaba Loreto, uno llega como a sangrar del dolor y la impotencia. Sí. Y bueno, yo trabajo en una escuela municipal y pasa lo que tú estás describiendo aquí perfectamente. Yo con Cecilia hemos estudiado, ¿no es cierto?, años hemos compartido y hay mucha información. Me ha costado mucho hacer esa sensibilización a los colegas. Cuesta mucho, yo creo que las bases quizás son la preparación de la formación, de tomar en cuenta que hay un cerebro límbico, que el que necesita, ¿no es cierto?, empoderarse más que en este neocortés que tenemos. Y esos cambios aún no se provocan dentro de lo que es educación. Hoy día tenemos un ministro que todos sabemos cómo es, que lo único que hace es humillar a todos mis colegas y a todos los que estamos acá. Por lo tanto, es muy difícil empoderarse y yo entiendo y comprendo todo lo que ustedes dicen y es lo que yo hago en mi aula personal. Pero yo veo a mis niños y a mis colegas, oye, el contenido, que hay que pasar esto, los objetivos priorizados, desde dirección, vamos con esto. Entonces, ¿cómo hago esta bajada? Yo esto lo voy a compartir, lo voy a mandar, los datos, que obviamente quien quiera compartir la información, pero esto queda ahí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Desde qué punto vamos aportando este granito para hacer este cambio? Porque vamos a ser un país enfermo. O sea, con los datos que tú hoy día me presentaste, veo que en 5 años vamos a estar, pero casi en una masacre de salud mental, tanto de adultos como de niños. ¿Y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y hacer cambiar como esta mentalidad que es muy difícil. Yo agradezco esto, de verdad yo voy a compartir esto y voy a hacer la sensibilización a mis equipos, pero ¿qué más? ¿Qué más? Es muy difícil. Imagínate, estoy pidiendo de que iniciamos marzo, pausa de actividades para segundo ciclo. No, es que vamos a perder tiempo, pero dame 5 minutitos. No, es que es tiempo, los objetivos. Y eso pasa en todo, esa es una realidad en todo Chile. Mira, ¿sabes qué? Y yo me hago cargo de la sugerencia, aunque, bueno, a mí qué me van a hacer, me van a ir a retar y me han retado tanto, van a escribir cosas de, ay, pero ¿por qué dice esas cosas? Como si, bueno, da lo mismo que escriban lo que quieran, no ustedes, sino que otras personas, no sé, pues a veces directores de colegios, cuando uno los acompaña a ustedes en esto de movilizar, de ser agentes de cambio en sus comunidades escolares. Mira, yo te lo voy a decir como psicólogo, porque a veces los profes dicen, ya, pero ¿y cómo generar conciencia? ¿Cómo visibilizar? Pero ¿sabes qué? No te pasa solo a ti como profesora o a todos los que están acá, a nosotros como psicólogos también, por ahí a la Katy puede que también le haya pasado en algunos momentos, a la Cecilia en sus áreas de acción también. A veces cuando uno trabaja para instituciones, yo muchos años trabajé para muchas instituciones, una de ellas Sename, algunas otras fundaciones como Fundación Mi Casa y otros lugares que yo creo que aprendí mucho de ahí, pero también fíjate que aprendí a escuchar a los expertos. Aprendí a tomarle el peso a las investigaciones y a entenderlas y no verlas solo como un paper más. Entonces muchas veces, no sé, trabajé en un PRM con maltrato, niños con maltrato especializado, como la creme de las llagas, así como abuso, violación, negligencia, pero extrema, de esa que tú sales muy quemado también por estar sosteniendo a los otros. Y en los PRMs que tenían, por ejemplo, una visión como súper romántica y bonita de vamos a ayudar a los niños, muchas veces todo eso quedaba solo en papel. Entonces por lo bajo te decían que tenías que aplicar test, que sabemos que no sirven, te daban como una lista de cosas, igual que a ti como profesora. Estos son los objetivos de la planificación y a ti te evalúan en la evaluación decente, a nosotros nos evaluaban de otra manera. Entonces muchos de nosotros decíamos, pucha, pero qué diantres, ¿cómo diantres más mostrarle al sistema? ¿Sabes qué? Creo que dimos la lucha muchos años, pero llegó un momento, como 3, 4 años antes de que yo, me saliera de ahí nomás y luego me aperturara a poner semillas de conocimiento de otra manera, lo que yo hacía era me metía al box con los niños, con los papás, o en dupla cuando lo hacía con el asistente social, o a veces en triado cuando lo hacíamos con el abogado, y ese era nuestro espacio. Y va a sonar súper feo lo que les voy a decir, pero me hago cargo. O sea, yo creo que si algún ex jefe me escuchara, me mataría, pero mala suerte. A veces uno tiene que hacer cosas así nomás, porque es la única manera de aperturar espacio. En el box, las reglas las poníamos nosotros. Luego en el papel, informábamos a veces cosas que el jefe quería escuchar.
Entonces, cosas súper concretas. Yo no soy nada de amiga de los test. Respeto mucho a la gente que aplica los test, pero sé, y lo sé no porque a mí se me ocurra, lo sé con mucha ciencia, que los test son solo un fractal de la compleja realidad y la manera en cómo ese niño, ese adulto organiza su experiencia. Entonces, a veces el programa nos decía, tienen que aplicar esta batería de test. Y literal, yo le decía a la mamá y al niño, ¿sabes qué? Completa esto en algún rato en tu casa, pero complétalo nomás porque en terapia vamos a hacer otra cosa. Y fíjate que así logramos trabajar mucho. Me van a decir, pero Loreto, eso no se hace. Claro que no se hace, pero cuando el sistema no te da chances de hacerlo de otra manera, porque tú sabes que no lo estás haciendo de manera antojadiza, tú tienes evidencia, tienes paper, tienes investigaciones, tienes un montón de material que te respalda, en el fondo o lo haces o te desesperanzas y vuelves a hacer más de lo mismo. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque sé que ustedes tienen que rendirle a su jefe y sus jefes son buenas personas, no creo que sean malos y por eso los torturen. Sus jefes también tienen jefes, pero esperar que el ministro de Educación flexibilice, que es altamente probable que él haya sufrido mucho y por eso sea tan internalizante y no vea el dolor en los niños, no vea el dolor en los funcionarios a quienes supuestamente él tiene que guiar, que son los docentes, es como, no sé, puede esperar que se descubra otro planeta Marte. Entonces, no esperen que alguien se movilice, movilícense ustedes. No se, o sea, yo todo el rato les digo, movilícense dentro del contexto del colegio, sí, pero antes movilícense en la sala, movilícense con sus papás, en vez de mandarle la guía, hablen con sus papás, con los papás de sus niños, entiendan, ¿por qué Juanito nunca prende la cámara? Pregúntale a ese papá, pregúntale a ese niño, ¿le estará pasando algo? ¿Por qué el que el año pasado, oye, me hablaba todo el rato, ahora no me está hablando nada? O al revés, el que antes estaba súper escondido en la sala porque le hacían bullying, ahora prende la cámara. Y llevo 1 año y medio con este niño y no me he dado cuenta de que parece que le hacían bullying y por eso era tan ausente, o al revés. Ahora le están haciendo ciberbullying y por eso se queda tan callado. Entonces, tú me dices, ¿cómo sensibilizar? Creo que las investigaciones, por Dios, yo no sé qué pasa, ¿no? Que cuando uno muestra como estos gráficos, como que despertamos un poco. Ay, rayos, entonces sí está pasando. O cuando uno muestra investigaciones de Chile en relación a otros países, oye, Irak, chiquillos, puntúa mejor que nosotros, es como, ay, entonces sí es verdad que Chile está mal. Sí. ¿Cómo sensibilizar, Paola, y a todos los que están acá? Y me lo recuerdo a mí misma mientras te lo digo, es lee, estudia, actualízate, busca paper y lo llevas. Profe, UTP, director, ministerio, Juanito, Juanita, mira, ¿sabes qué? Mira, encontré esto. Hay programas Por no eso tan... por eso agradezco el envío del material, Loreto, de verdad, porque, o sea, yo, bueno, las personas que conocen, yo soy como la loca, como ese pájaro raro que como que traía cosas como nuevas y como así, ya vamos a perder tiempo, pero en fin, no importa. Y he logrado de alguna otra manera espacio, pero esta cosa de la pandemia ha sido una locura para todos. Así que solamente agradecer tu tiempo, espacio, la invitación que me llegó desde Cecilia. Y nada, y aquí estamos, pues vamos a ir poniéndole nomás, granos nomás para que esta cosa funcione y dar un aporte a nuestros niños, porque es por lo que trabajamos y para nosotros también. Sigue nomás, sigue sembrando. Probablemente ninguno de nosotros va a lograr ver todo lo que vamos a sembrar y eso no es relevante, porque como decía Maturana y otros más, eh, evolucionamos para los otros, no para nosotros, para los otros. Lo que estamos haciendo creemos que es para nosotros y sí, pero es solo una ilusión. Lo hacemos para las crías. Crías que no van a nacer de nuestro vientre, ¿me entiendes? Lo hacemos para otras crías. Entonces sigue nomás. Había Gracias, muy alguien amable. que tenía la manito levantada, pero no sé dónde está, tenía un nombre raro. Ay, ¿dónde está? Que parece que ya no está, no lo sé. Yo no veo a nadie con la manito levantada. Quizás quería Quizás comentar se algo tuvo que retirar similar, se antes. arrepintió. Quizás se tuvo que retirar antes, no lo sé. ¿Dudas? ¿Hay algo que no les parece? Yo sé que la invitación es súper compleja porque en verdad es tener que como, como Sí, si atreverse a quieren decir. consultar algo, chicos, aprovechen antes que la despidamos, porque después decir, oh, debería haberle preguntado. Yo quería aprovechar de comentar, bueno, agradecer el espacio y respecto también a lo que comentaba Paola, creo que a veces queda como esta mirada desesperanzadora respecto a así como, ¿qué hacemos desde uno, desde lo individual?
y yo creo que se puede hacer harto y se puede avanzar desde la práctica, desde la propia sensibilización y también como entrar por la fisura. Eso como aprovechar los pequeños espacios que tenemos como para movernos, donde no están tan estructurados, siempre es una opción. Y también un poco comentar como el mirarse como profesor, como profesional, respecto a las emociones, porque veía los gráficos y cuando comentabas también, Loreto, respecto a cómo no aprovecharon de decir que se sentían irritados o que se sentían incómodos, y yo creo que también... Humillados, Michelle. Claro, y yo creo que también va como qué tanto nos relacionamos con las emociones, qué tanto nos reconocemos desde las emociones, qué tanto identificamos nuestras emociones. Entonces es súper difícil a veces pedirle a los profesores que logren llegar a esto o que logren empatizar con sus estudiantes cuando ellos mismos no logran visibilizar sus propias emociones ni identificarlas. Entonces, qué tanto también hay una educación emocional respecto a esto. Y quizás no tanto individualizarlo respecto a que era el momento como para decirlo, sino más bien preocuparnos por el hecho de qué tanto nos preocupamos en relacionarnos con nuestras emociones y qué tanto miedo también tenemos a acercarnos. Pensaba en que quizás también solo nos relacionamos con emociones primarias como la rabia, el enojo, y si desde ahí quizás hubiesen preguntado, hubiese quizás sido más fácil identificarlas para ellos. Pero cuando mostramos como incomodidad, como cosas que, como emociones que no son tan, como tan visibles o tan reconocidas, o desde pequeños que nos enseñen como este tipo de emociones que también son derivadas de otras, quizás sería mucho más fácil también relacionarnos con otros respecto al empatizar. Totalmente. Totalmente, yo creo que tú dijiste hartas cosas claves, como es súper difícil tener en mi mente la mente de un otro si primero yo no tengo la mínima conciencia de quién soy yo en este estado mental de cómo estoy cuando estoy bien. Que eso es importante, pero en verdad eso es súper automático. Todos sabemos cuando la comida nos sabe rico, cuando alguien que queremos no entiende, pero nos cuesta registrar porque es amenazante cuando la comida está mala, cuando tenemos frío, cuando tenemos rabia. Nos cuesta registrarlo porque idiosincráticamente, como decía Michelle, estamos siempre más puestos en un mundo más cognoscitivo, funcional, racionalizador y instrumental. Sí, por eso es que aquí no existe la gente mala o la gente buena, es una cultura donde todos nos vemos como muertos en vida. Por eso yo uso estas analogías tan dolorosas de tener anemia, de sangrar. Andamos todos como zombies, con una cara de poto que ya no podemos como maquillarla o editarla ahora con los filtros. A mí me da risa eso los filtros. Y aún así, la mirada sigue siendo súper perdida, la voz sigue siendo súper pastosa, ¿me entiendes? Como en esto de funcionar, funcionar, funcionar. Lo que decía Michelle, el detenernos. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? En la complejidad de esa experiencia en el sentir. Ahí se conectó de nuevo, muy bien, ahí se conectó la persona que quería hacer una pregunta, muy bien. Hola, sí, buenos días, todavía sí, buenos días. Sí, Bueno, primero agradecer la charla porque la verdad me encantó, todo lo que decías me iba sintiendo cada vez más identificada. Yo soy la persona que sufrió el tinito hace un mes atrás y fue por estrés. Entonces ahora ya estoy en tratamiento y todo. Pero mi consulta era sobre todo para los niños, por ejemplo, que están entre la edad entre los 9 y los 10 años, y ellos están igual en un proceso, ingresando a la pubertad, están encerrados en las casas, están en un sistema educativo que premia las notas, que es más importante el niño que es más bueno para matemática, para lenguaje, que por ejemplo el niño que es bueno para arte o para música. Como que esos niños igual se sienten mal y frustrados porque de repente quizás no se sacan buenas notas en matemática, pero son súper buenos en otros ámbitos también. Entonces, ¿cómo trabajar ahí ese nivel de todos juntos en los niños y también los papás estresados por las notas? También es complejo el tema de que están de la casa y algunos niños igual los papás los ayudan mucho. ¿Y qué va a pasar con esos niños cuando vuelvan a clases? O sea, no van a haber aprendido nada en estos 2 años, perdieron todo el sistema de estar sentados en clase,
de estar atento a la profesora, porque igual es un sistema súper cuadrado. Como igual lo dije en un comentario, están más preocupados del papel, de llenar el protocolo, de, por ejemplo, si hay algún problema, llenan el papel del niño, las preguntas a los niños, las preguntas a los papás, llevan las preguntas a la UTP, pero al final nunca se sientan a hablar con el niño. ¿Qué está pasando? Entonces igual es súper compleja esa edad, principalmente bueno, para todos los niños es complejo, pero sobre todo niños que están pasando procesos naturales igual, en conjunto con esta pandemia. Totalmente, pues yo no sé la verdad cuál es la edad más compleja. Hasta hace algunos años atrás defendía Biojunto, bueno, a veces también lo hago hoy, ¿no? En que la temprana infancia es la más compleja. Sí, es la más compleja porque nacemos muy inmaduros psicobiológicamente y mucho de cómo nos armemos, autorregulemos y armemos una identidad compleja de nosotros va a depender de quién nos críe, de cómo nos críe y de cómo nos entiendan en estrés. Y sí, sigo pensando de que esa es la edad más compleja, pero tú también pones una edad que psicobiológicamente vuelve a ser como otra oleada de plasticidad, sobre todo neuroanatómica. Pero si nos ponemos mucho más acuciosos, no solo el cerebro vuelve a tener como otra ventana de desarrollo y de nuevas conexiones neuronales. El corazón crece mucho en la adolescencia, la microbiota también, esta caca de la que yo le hablaba, de la guata o las bacterias, bueno, pero es caca, hay que decir las cosas como son. Entonces ponerle palabra bonita a la cosa, entiendo por qué hacemos eso, la casca nos ayuda a estar más o menos estable, a propósito de cómo sea eso, nuestros huesos, pero por sobre todo también el esquema mental. O sea, si yo como niño, antes de los 10 años, sin pandemia, sabía de que yo era visto, yo era querido, yo era validado, solo si me sacaba buenas notas, y había armado una idea de mí como alguien aceptable a propósito de eso, y ahora tengo 10 años y estoy en todo un despertar por lo bajo neuroendocrino, psicobiológico, existencial, experiencial, emocional, hasta cuántico y espiritual, porque me estoy cuestionando hasta eso, si existe o no Dios, qué es esto de morir, qué es esto que me gusta a alguien, pero ahora no lo puedo ver porque es virtual, cómo entiendo que mi mamá me ama y me quiere, pero mi mamá se manda caga todo el rato, perdonen mi lenguaje, porque me dice que no grite, pero ella me grita todo el rato, o me dice que tengo que respetar, pero ella no me respeta a mí. Es una etapa súper compleja, pero es 1000 veces más compleja para los niños que antes de la pandemia ya se sabían no tan vistos, ya se sabían invisibilizados, se sabían no comprendidos. Ahora en pandemia es como volver a recordar, a explicitarles la vida de que ni siquiera cuando está todo el mundo estresado existe espacio para que yo te pueda contar a ti, profesor, o a ti, papá, cómo me siento. Entonces, incluso ese proceso normativo del que tú hablas, porque lo es un periodo que es normal que ellos se sientan estresados, es normal porque están en pleno proceso de ajuste, se torna mucho más aversivo, se torna mucho más desafiante para ellos poder regularse. Entonces son niños que por lo general el internalizante se va a ir mucho más para adentro, mucho más. O sea, si antes no me hablaba ni pedo de lo que hacía, ahora voy a tener que sacarle con tirabuzón porque está taimado o está triste, no me quiere decir nada. O al revés, el niño quiere venir en una senda más externalizante, si antes me gritaba, ahora ya me ladra. Y ahí es importante lo que decía Michelle, para que yo pueda entender a un niño, yo necesito conectarme como profesora, como adulta, con mi experiencia de estrés. Cuando yo me conecto con mi experiencia de estrés, puedo entender por qué este niño no se quiere conectar. Puedo entender por qué este niño no quiere hacer las tareas, porque yo como profesora a veces tengo reunión de profesores y me piden que llene un cuestionario y no quiero. Pero tengo tanto miedo, que también lo decía la Michelle y otras personas en delante, que confundo la obediencia con el respeto con el miedo. Y además de enfermarme psicobiológicamente y en verdad, o sea, cuando luego uno sigue como en años a estos niños o a estos adultos, siempre terminan mal. Terminan muy mal, ¿me entienden? Ya no terminan con solo colon irritable, terminan con úlceras sangrantes, van al baño y les sale marea roja. Ya no terminan solo con vértigo, terminan en verdad con un problema del oído medio. Ya no terminan con sintomatología ansiosa depresiva, están con tramas más autolesivas como cortes o ideación suicida. Lo que es más doloroso, ya no recuerdan muy bien por qué estudiaron pedagogía. Trabajo con niños, pero estos niños me tienen verde.
ya no recuerdan tampoco cómo es sentirse ellos mal, los adultos, difícilmente vamos a poder entender a los niños. Entonces, cuando tú me dices cómo poder apoyar a los niños, Michelle un poco creo que lo resumía muy bien en esto de, para apoyarlos necesito yo entenderme, para cuidarlos necesito cuidarme. No puedo decirle a un niño de 10 años que esté todo el rato conectado a un computador porque, de nuevo, psicobiológicamente, aunque sea muy majadera que le repite esa palabra, en verdad, psicofisiológicamente, ese niño no va a soportar más de 2 horas conectado. Es que ni nosotros, que supuestamente nos autorregulamos porque somos más grandes, porque el sistema aprende en movimiento. Y cuando tú muy bien decías, entonces es un año perdido, sí, es un año perdido en términos de cómo reduccionistamente entendemos la educación, pero es un año ganado, así como si fuera un nuevo avatar, en términos de quién nos entiende, cómo somos nosotros en estrés, la posibilidad que tenemos de poder girar esto. A mí me da pena a veces cuando hablan como de toda esta cuestión de los constituyentes. A mí me encanta la idea de poder flexibilizar el sistema, pero a veces siento que todo se despierte tanto como en un gesto político y nos cuesta entender que con el presidente que haya, con el ministro que haya, con el constituyente que haya, la pega parte por casa. Por eso era tan importante el resumen que hacía Michelle. O sea, si yo primero no me conecto conmigo, si yo primero no reconozco mi vulnerabilidad y mi resiliencia, ¿cómo pretendo siquiera, cómo me atrevo siquiera a hacerme preguntas si mi hijo o mi alumno aprendió o no aprendió? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué hemos creído que es el aprendizaje? ¿En qué momento creímos que el aprendizaje se puede limitar a pasar una prueba? ¿Cómo nos metieron en la cabeza que para entrar a una universidad hay que responder una prueba de no sé cuántas preguntas que no tienen ningún impacto? Todos los que estamos aquí fuimos a la universidad. Sinceramente, ¿tuvo un impacto la PSU en su momento o la prueba de aptitud para los que son más longevos? No. Es como los test en terapia. ¿Tiene alguna relevancia para ese sistema que está lleno de dolor a responder un test? Cuando lo único que necesita es que el psicólogo por fin pueda mirarlo, que más encima tiene que pagar para que alguien lo mire. Entonces, la invitación no es como a quemar el sistema, ni no. La invitación es como, ya, esto es lo que tenemos, podemos replantearlo. Y no desde la guata, no desde el romanticismo. Tenemos un montón de investigaciones que lo avalan. Felipe tiene una frase muy linda que es como más aprendizaje socioemocional, Felipe Lecalenier, más aprendizaje socioemocional, menos aprendizaje formal, que tiene que ver con esto que decías tú. ¿Perdieron entonces un año escolar? Sí, perdieron de ecuaciones, de Pitágoras, de los planetas, de las células y un montón de cosas, pero aprendieron la vida. El problema es que la están aprendiendo mal, porque están aprendiendo nuevamente a callarse, a internalizar. Y nosotros los profesores, bueno, nosotros, digo yo la patúa, yo hace rato que ya no hago clases en la U porque no tengo tiempo ni para tirarme un pedo tranquila, así que he ido soltando muchas cosas, pero en algún momento, igual que usted, me tocó estar con alumnos más grandes, pero fíjate que cuando uno hace clases en la U es lo mismo que en el colegio. Cuando tú ves en el colegio niños que hacen pataletas, yo también tenía colegas que hacían pataletas. Yo he hecho pataletas. No quiero hacer esto, no quiero hacer este trabajo. Y eso no me hace negativista, desafiante, ni mala, ni alguien con déficit atencional. Entonces es como ustedes pueden girar en sus espacios, en sus salas, pueden girar antes de sus salas, lo que decía Paola también. Lean ustedes, estudien. Es cierto que estudiar en este bendito país es súper caro, bueno, pero los libros también son caros, pero hoy por hoy hay información en internet. Yo tengo mucha información que los que quieran me escriben y en verdad, cóbrenme la palabra, les mando esa información. La información es para eso, para compartirla, no para asesorarla. Lean, entiendan qué es lo que le pasa a un cerebro cuando está angustiado y métanse en la cabeza, y se los digo con todo el respeto y todo el amor del mundo que evocan, porque yo soy hija de profesores, así que me conecto mucho más con poder cuidarlos a ustedes dentro de lo que puedo. El aprendizaje real para una célula viva compleja como somos no tiene nada que ver, pero nada que ver con cómo se organizan los colegios a lo largo de todo Chile y en otros países también. Nada que ver. O sea, la ciencia hoy nos dice que todo lo que hay que hacer para potenciar procesos de real aprendizaje en un organismo, para que aprenda a adaptarse, para que aprenda a elaborar y a integrar el estrés, no tiene nada que ver con aprenderse los colores, los números, las letras. Somos seres que evolutivamente hemos ganado muchos programas por lo bajo genético. Al inicio alguien hablaba de la epigenética, sí. Somos dotados por una
sin número de sistemas y multisistemas y procesos que van a ocurrir. Los niños no aprenden a controlar esfínter, surge. Los niños no aprenden a leer, en la relación con uno otro aprenden a lenguajear, a propósito de Maturana. No les tengo que tanto enseñar el respeto con una diapositiva, porque en la práctica, cuando yo lo respeto, él aprende. Hablaban en delante de la coherencia también. No puedo decirle a mi hijo o a mi alumno que lo entiendo, si cada vez que mi niño me pregunta o el alumno me pregunta, yo le doy un sermón y lo reto, o le digo, anda a estudiar. Resuélvelo tú, ya eres grande. Piénsalo y después me dice y después hablamos. ¿Cómo va a resolverlo si es niño? Y si más encima está estresado. Los niños no han perdido nada. Lo único que sí perdieron fue la relación social con sus profesores y la relación social con sus pares. Los adolescentes son los que más están sufriendo eso, porque en la adolescencia una de las tareas más normativas es relacionarnos con los otros. Ya no con la mamá o el papá, uno se empieza a enamorar y a ella ya la pura embarrada también, porque duele enamorarse. Independiente que la historia termine bonita, es como conectarme con que no existo solo yo, existe un otro, y me coordino con un otro, y el otro me da bola, no me da bola, me pesca, no me pesca. Entonces es como, no piensen que los niños no han aprendido, porque han aprendido, pero nosotros también tenemos que enseñarles o acompañarlos en procesos de real aprendizaje, no de lo que doloroso y complejamente nos enseñaron universidades, que también son universidades que igual dan levantar con un sistema súper funcional. Súper. Súper frío. Loreto, ¿alguien más iba a hacer una consulta? No Loreto, lo sé. no, yo creo que estamos todos, incluida yo, nosotros también la estamos organizando. Realmente ha sido, si bien con mucha información importante, pero ha sido además muy emocionante tu charla. Yo te quiero agradecer en nombre de KM, en nombre, creo que represento a todos los participantes por lo que han escrito, porque me han enviado también mensajes por interno. Ha sido potente la información que nos diste, ha sido motivadora la pasión con que tú nos explicas todo esto, y además ha sido terriblemente generosa al compartir material, al dejar tu correo en el chat para que, cierto, los colegas puedan comunicarse contigo. No sé si tú quieres decir algunas palabras de cierre. Yo solamente decirte que tremendamente agradecida de ti, de todos los participantes, porque yo creo que superó las expectativas de todos, ¿cierto? Así que feliz, feliz por nuestra parte. Así que te dejo a ti para que tú Yo cierres feliz, esta charla. yo feliz de poder como hablarle un poco de lo que uno sabe, que uno nunca deja de aprender. Y ahora hagan, ocupen ese material y hagan. Si aquí no hay ningún experto, todos somos expertos. Entonces ya, vayan y hagan lo que tienen que hacer, pues. Pero antes de hacer para los niños, hagan para ustedes. La que tenía tinnitus, por favor, hágase ver. La que tiene rabia, hable de su rabia. La que tiene tristeza, hable de su tristeza. La que tiene miedo, conéctese con eso. Intenten elaborar eso y luego intenten sostener el dolor del otro. Si no, no va a resultar. Si no, solo va a ser un gesto más mecánico en un mundo muy mecánico. Y no necesitamos eso. Ya hemos tenido suficiente de eso. Entonces, ayer murió alguien que para muchos de nosotros era un gran referente. Es como, ya, pues, conéctense con eso. Como, no, yo ayer decía, todos suben meme y genial, porque él se merece un huracán de besos y de mimos y de reconocimiento. Pero ahora ya, pues, háganlo carne. Bájenlo. Así Eso. es. Fue una gran pérdida y lamentablemente seguramente ahora se va a hacer mucho. O sea, lamentablemente, pero positivamente, este país suele darle como más infla cuando ya estamos muertos, y eso va a permitir a lo mejor que la información llegue a más personas. Por un lado, eso es bueno. La información esta charla quedó grabada, la cual va a ser enviada a sus correos para que la puedan revisar con detenimiento. Esto va a ser por una sola semana, se va a llegar la información, ¿cierto?, a su correo. Les solicito que revisen los spam, porque a veces nos sucede que se van a spam y quedan no pueden revisar nuestra información. Agradecerles, me queda claro, así como resumen que me quedó, que para poder ayudar a los otros debemos empezar por ayudarnos nosotros, y por conocer nosotros, debemos estar bien nosotros. Así que sí. Fantástico, muchas gracias, los esperamos en un nuevo evento de KM, ahí van a estar recibiendo información a sus correos cuando tengamos otra charla tan importante como esta. Así que Loreto,
Muchísimas gracias. Besos gigantes para ti, te pasaste. Y Un abrazo, saludos. besos a todos, cuídense y váyanse a movilizar y hacer ruido. Hay que hacer ruido, no estén tan callados ni internalizando. Muévanse. Así es. Súper. Besos, un gusto, cuídense. Oka. Chao, Gracias. chao. Gracias a todos. Chao, nos Chao, vemos. muchas gracias. Chao, Chao. chao. Chao, Muy chao, amable. gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Buenísima la charla. Qué bueno que le gustó. Viste que fue buena la invitación. Nos vemos entonces. Hablamos por interno, Paola. Besito. Chau. I love you.